todos los contenidos que de alguna manera estuvimos revisando durante el ciclo escolar. Así que bueno, pues el último examen promete estar muy padre. Entonces, bueno, sería básicamente ahí lo que vamos a estar revisando. No sé si a este momento, compañeras y compañeros, pues haya alguna duda o algún comentario que ustedes quieran hacer. ¿Todo bien? Yo estoy bien, profe. La Ok. memoria, bueno, lo que diga, la explicación de hoy de la clase no se incluye en la memoria, ¿verdad, profe? No, la explicación de hoy no. La Ok. explicación de hoy, ajá, esa va a estar en el examen, pero no estaría presente en la memoria porque, bueno, pues ya la entregarían entre el día de hoy y a más tardar el día de mañana, ¿verdad? Entonces, su memoria de recuperación. Así que, bueno, pues sí estaría lo del día de hoy en la parte final del examen, pero ya no alcanza a integrarse en la memoria porque pues la última clase que tuvimos pues fue la semana pasada, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si haya alguna otra duda, compañeras, compañero, Fernanda, Marifer, Andrea, Lorelei, Mesli, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Pues el día de hoy entonces vamos a abordar, les decía, pues nuestra última sesión de nuestro curso, pues, y con eso ya concluiríamos nuestro, pues el programa que tenemos proyectado para este ciclo escolar. Entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues quiero presentarles acá está, esta presentación que tenemos por aquí, que esta era la anterior, ¿se acuerdan? ¿Qué tema fue el que revisamos la vez pasada? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? El inductivismo, profe. Así es. Nosotros hablábamos acerca del inductivismo como principio por el cual se construía o se construye una ciencia, ¿verdad? Entonces planteábamos aquí la cuestión de que esta ciencia o a lo que nosotros pues llamaríamos ciencia, pues regularmente está construido, está constituido a partir de un conocimiento que primeramente es inductivo, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere eso de que primeramente sea inductivo? Bueno, pues primeramente vamos a ver, ¿se acuerdan que lo inductivo va de lo particular a lo general o de lo general a lo particular? ¿Cómo va? De lo particular a lo general. Así es. Muy bien, gracias. Decíamos entonces que el conocimiento inductivo, pues de pronto siempre nacía de la observación y a partir de que nosotros podíamos observar algo, pues esa observación que realizábamos, pues de pronto nos permitía generar algo llamado enunciados observacionales. Y estos enunciados observacionales, pues eran, ahora sí que oraciones, eran, pues vaya la redundancia, ¿no? Enunciados, eran declaraciones que se hacían sobre algo que nosotros observamos sin que esto sea una inferencia. Recordando que una inferencia es un juicio que nosotros establecemos acerca de las cosas. Para que haya este juicio, pues entonces es necesario que nosotros podamos tener un enunciado universal y un enunciado de tipo particular. Bien, estos enunciados observacionales, decíamos, pues son hechos más que nada concretos, son cosas que de alguna manera son evidentes, son comprobables, son empíricas, y estas cosas nos permitían, una vez que esto se repetía y se repetía y se repetía, de pronto nos permitían crear una regularidad de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que me llamo Mario
pero lo sé a partir de que un grupo de personas diario me dicen este nombre. Tanto me lo han dicho que he terminado por creerme que de veras yo soy Mario. ¿Sí me explico? O sea, es decir, vean que nadie de alguna manera nace con un nombre propio, sino que de alguna manera nosotros adquirimos este nombre porque, o nosotros sabemos que es nuestro nombre, porque todas las personas de pronto nos empiezan a hablar por este, ¿sale? Y entonces creamos una regularidad, ¿sí? Esa regularidad, de cierta manera, es algo que nos permite construir un conocimiento de forma inductiva. Si todos los días me dicen Mario, bueno, si un día me dicen Mario, al siguiente día también, al siguiente día también, y las personas que yo conozco me dicen Mario, pues entonces yo digo que soy Mario y siempre voy a ser Mario, ¿sí? Sí, sí me doy a explicar hasta aquí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, eh, creo entonces un enunciado universal, ¿sí? Ahora, la Chalmers de pronto habla acerca de que para que haya ciencia, pues va a ser necesario que entonces tengamos ciertas condiciones para que se generen enunciados de manera inductiva. Estas son tres condiciones, ¿verdad? La primera condición, pues decía que el número de enunciados observacionales debe de ser grande, o sea que no solamente es un caso, sino son 2 casos, 3 casos, 4, 5, 10, 1000, 2000 casos, los que de alguna manera permiten o repiten, mejor dicho, lo que estamos observando, ¿verdad? Por ejemplo, con el asunto del famoso COVID, que ahora está el asunto de crear la vacuna, pues entonces esta vacuna, pues si funciona en una persona, funciona en dos, funciona en tres, funciona en 10, funciona en 100, en 200, en 500, en 1000, entonces puede funcionar para todos, ¿sí? De ahí entonces que la ciencia sea inductiva. Pero además, esta observación, este hecho se debe de repetir en una amplia variedad de condiciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si la vacuna funciona con un chino, pues también podría funcionar con un ruso y podría funcionar con un mexicano y podría funcionar en primavera, en verano, en otoño, ¿verdad? O en invierno. Es decir, que independientemente de las condiciones, de pronto se repita la observación. Y finalmente, la última condición es que el resultado de esta observación no sea lógicamente imposible, o sea, que no entre en conflicto con las leyes lógicas que existen, ¿sí? Bueno, a ver, hasta aquí, ¿sí vamos siendo claros con esta parte de la inducción? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí vamos a ver que la inducción se complementa siempre por la deducción, de tal manera que a este punto nosotros inducimos y cuando inducimos creamos teorías o leyes. Pasamos de lo particular a lo general, porque toda teoría es general. Esa va a ser pregunta de examen, recuérdenlo. Todas las teorías son enunciados generales porque se pretenden aplicar para todos. Ahora bien, estas teorías o estos enunciados generales que se pretende se apliquen para todos, pues entonces van ahora a poder establecer predicciones o explicaciones de futuros hechos particulares, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente que se diagnostica con depresión. La teoría me dice que la depresión se caracteriza por X, Y, Z síntomas. Entonces, veo que hay una persona que tiene síntomas similares y entonces yo explico los comportamientos de esta persona y digo, ah, es que ve, tiene síntomas de depresión. Lo que él marca, lo que él hace, pues de pronto es compatible con la teoría, con la explicación, pues, de que
lo que él tiene, lo que de alguna manera él se puede diagnosticar, pues es con un trastorno, un trastorno depresivo, ¿verdad? Entonces, vean que la deducción ahora permite aterrizar de lo general y explicar lo particular, ¿verdad? De lo general, poder predecir lo que va a ocurrir de manera particular, ¿verdad? Por eso es que eh, cuando de alguna manera alguien ha constituido una teoría, entonces la teoría permite explicar qué es lo que pasa de manera particular, ¿verdad? Entonces yo veo a un sujeto y de pronto este sujeto empieza a imitar el comportamiento de otros y entonces digo, pues mira, esta bandura que no se raja, entonces bandura permite decir que a través del aprendizaje, pues una persona comienza a manifestar una serie de conductas porque ya las está imitando, ¿verdad? Ya está hasta cierto punto, pues sí, reproduciendo lo que está mirando de los diferentes modelos a los que está expuesto, ¿verdad? Bien, entonces por eso decimos que de la teoría general me permite explicar un hecho particular. Y a eso lo llamo deducción, ¿sí? Esta deducción, y aquí es donde viene ya la parte que vamos a ver el día de hoy, pues permite establecer algunas cuestiones ahí interesantes. Por aquí decíamos, Chalmers de pronto plantea esto que veíamos, donde dice, hay una inferencia, hay una conclusión que nosotros obtenemos cuando somos capaces de poder juntar, de poder relacionar un juicio universal con un enunciado singular. Por ejemplo, decía este autor, dice, este libro es de filosofía, ¿verdad? Tengo un libro de filosofía, pero conozco que todos los libros de filosofía son aburridos. Si tengo un libro de filosofía y si sé que todos los libros de filosofía son aburridos, por lo tanto, este libro es aburrido. ¿Sí? Tengo una conclusión derivada de un juicio universal que explica un enunciado singular. ¿Sí vamos hasta aquí claros o no? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense ustedes aquí. Muchas gracias. Bien, vamos a ver un tema ahora que lleva por nombre el falsacionismo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos frente a la presencia de hechos científicos? Y les hago una pregunta. La ciencia, lo que nosotros entendemos por ciencia, ¿será verdadero, sí o no? O sea, la palabra ciencia en sí. O los conocimientos científicos, ¿ustedes qué opinan? ¿La ciencia será verdadera? Sí, ¿Sí? sí. ¿Ok? ¿Qué más? Marifer, ¿qué dice? Pues sí, considero que sí es verdadera Ok, porque tiene como una explicación o se busca una explicación de ella. ok, muy bien. Fernanda, ¿qué dice? ¿La ciencia tendrá conocimientos verdaderos? Pues yo considero que sí, porque creo que tiene como una base para fundamentarla, ¿no? Ok, O sea, explicación. muy bien, perfecto. Fíjense ustedes aquí lo siguiente. Hay un autor que se apellida Popper, ¿sí? Karl Popper. Popper de pronto dice que no, dice que la ciencia no es verdadera, ¿sí? Sino que la ciencia busca la verdad, pero no es el equivalente a que sea verdadera. Ustedes van a decir, a ver, ¿cómo? Si se supone que si es algo que está probado, que si es algo que de cierta manera tiene el calificativo de ser científico, entonces, ¿cómo es que esta cosa no está o no es verdadera? ¿Verdad?
sino que, dice Popper, dice, la ciencia busca la verdad, no es la verdad, busca la verdad. Entonces, como busca la verdad, acá, la ciencia tiene que estar probando todos los días que sus conocimientos son válidos, ¿sí? Esto hace que sus conocimientos no sean válidos, no sé si me voy a explicar. Lo verdadero no tendría por qué probarse porque es verdadero, ¿cierto? No sé si me voy a explicar. Cuando una persona, ustedes le creen lo que dice, entonces esta persona no necesita probar lo que les está diciendo por una sencilla y llana razón. Ustedes le creen, dan por válido, dan por verdadero lo que esta persona dice. Si no le creyéramos, entonces estaríamos con una duda constante de saber si esta persona realmente nos está diciendo la verdad, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han desconfiado de alguien. Sí. Bueno, si alguna vez han desconfiado de alguien, entonces bienvenidos al Club de los Desconfiados, ¿sí? Pero también bienvenidos al Club de los Científicos. Popper de pronto va a decir que entonces lo que ocurre es que las personas estamos de manera constante, todos los días, estamos poniendo a prueba la ciencia, ¿sí? Estamos poniendo a prueba los diferentes conocimientos científicos, ¿sí? De tal manera, pues, que como estamos poniendo a prueba estos conocimientos científicos, ¿sí? Estos conocimientos no son verdaderos, sino que están buscando la verdad, pero esta verdad nunca se alcanza de manera absoluta. Se alcanza de una manera un tanto cuanto relativa. No sé si me da a entender hasta aquí. O sea que, bueno, o sea, nunca vamos a tener la comprobación de que es 100% verdad mientras no lo comprobemos, ¿no? Y aún así, cuando lo compruebe, se va a dar cuenta de que funciona para un momento, pero no sabemos si el día de mañana eso sea verdadero, ¿sí? Y ustedes van a decir, a ver, ¿cómo, no? O sea, sí me explico, porque pues hasta cierto punto nosotros siempre tratamos de aferrarnos a algo que nosotros suponemos o damos por verdadero, ¿verdad? Incluso mi muletilla, ¿verdad? Pues es una afirmación de que estamos buscando siempre algo que sea verdadero. Pero el mismo Popper dice, ¿cómo es esto? Que la ciencia es una búsqueda de la verdad. O sea, el verdadero conocimiento científico, vaya la redundancia, no es aquel que diga que él tiene la verdad, sino que el verdadero conocimiento científico es aquel que de cierta manera busca la verdad, no es que la tenga, pero la busca, ¿sí? Posiblemente lo que este conocimiento diga en el tiempo presente, pues va a estar siendo sometido todos los días a una comprobación, hasta que llegue el momento en que esto quizá ya no sea aplicable, quizá ya no explique las cosas. Aquí ustedes tienen a Karl Popper, es este señor que está aquí. Y bueno, Popper, ¿no? Él de pronto va a plantear, dice, bueno, pues entonces, en todo momento, los enunciados de la ciencia van a ser falsables. ¿Qué quiere decir eso de falsable? Bueno, todos los días se tienen que poner a prueba, ¿sí? Según este autor, la ciencia prospera gracias al ensayo y al error, pero sobreviven las teorías que son más aptas. Fíjense ustedes aquí lo interesante. Ojo, no dice las verdaderas, ¿eh? Dice las teorías más aptas. Díganme, por favor, algunos de ustedes
teorías de carácter psicológico. Y si alguno recuerda, ¿en qué momento de la historia nacen estas teorías? El psicoanálisis en la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? El psicoanálisis durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, es antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Muy bien. Hacia 1895, por ahí, 1901, 1910, en el 14 efectivamente, y después ya durante el transcurso, pero para esa fecha ya el psicoanálisis ya estaba, ahora sí que muy arraigado. Muy bien. ¿Qué otra teoría? El humanismo, profe, ¿Y eso cuándo nace? pues cuando hay muchísima guerra. ¿Sería más o menos cuándo? Creo que es en la Segunda Guerra Mundial. Ajá, muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, perfecto. Por ahí hacia 1950, perfecto, muy bien. ¿Qué otra teoría vamos a encontrar? ¿Alguien recuerda? ¿Qué otra teoría encontramos? ¿Nadie? ¿No? ¿El conductismo es teoría? Sí, también. ¿Y ese más o menos cuándo nace? Como en los... 50 y 60, ¿no? ¿Cuándo? Entre 50. los 50 y 60. Ok, le voy a reclamar a su maestro de teorías, ¿eh? Ok, entonces 1920, 1930, por ahí vamos a encontrar el surgimiento de las teorías conductuales, los primeros, Pavlov. Yo me refería a la cognitiva La cognitiva en el 60, muy bien, sí. en los 60, ¿no? Sí, 60, 70, muy bien, sí. Perfecto, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, teorías conductistas, cognitivas, gestálticas, sistémicas, psicoanalíticas, humanistas, etcétera. Y sí, efectivamente, vean que están ligadas muchas de ellas a movimientos sociales, sobre todo la época de la Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial y la época entre guerras también, que era una época pues muy llena de muchas crisis, ¿no? De hecho hay autores que dicen que ni siquiera habría por qué dividirlas en primera y segunda, que se trata de una misma guerra, nada más que tuvo un solo receso, ¿verdad? Bueno, el punto está en que si se fijan ustedes, todas estas ciencias, pues todas estas teorías, perdón, han estado vigentes y han estado vigentes durante este tiempo, pero ojo, la pregunta es, ¿siguen siendo las mismas? ¿Ustedes creen que sigan siendo las mismas ciencias, las mismas teorías? No, profe, sí han de evolucionar al menos algunos aspectos. Así es, por ejemplo, lo que Freud mencionaba a inicios del siglo XX, pues de pronto ahora ya no es aplicable directamente. Lo que los conductistas iniciales, Pavlov, Watson, amigo de Arthur Conan Doyle, de hecho, el Watson, ustedes han escuchado hablar de las aventuras de Sherlock Holmes, el detective. Sí. Bueno, pues ese Watson que habla, el que dice Elemental, mi querido Watson, pues es Watson, el conductista, era muy amigo del escritor de la novela, y el personaje, él lo hace en honor pues al doctor Watson, ¿sí? Y Ajá, bueno, qué curioso, no sabía. sí, de hecho es ese Watson el que habla, ajá, el que dice Elemental, mi querido Watson, ese Watson es Watson el conductista. Bueno, ajá, eran muy amigos de Arthur Conan Doyle. Bueno, la cuestión es que, si se fijan, estas teorías, pues tienen su evolución, ¿verdad? Pero han evolucionado gracias a que todos los días se ponen a prueba. Todos los días
se trata de que estos enunciados se prueben. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, cuando ustedes pongan en práctica, pues cuando ustedes ya tengan sus consultorios, o bien cuando ustedes ya pues estén trabajando para algún tipo de empresa, o cuando estén trabajando en el ámbito educativo, o en el ámbito laboral, o neuropsicológico, etcétera, pues de pronto lo primero que van a hacer ustedes es a contrastar, a ver si realmente estas teorías que ustedes aprendieron a lo largo de estos 4 años, pues estas teorías siguen siendo, son realmente aplicables, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo que dice Popper es que la ciencia no persigue directamente la verdad, sino lo que la ciencia persigue es la mejor explicación posible. Por lo tanto, siempre va a existir una nueva explicación que supere a la explicación ya existente, ¿sí? Que de alguna manera sea más exacta que la explicación previa. Entonces, una teoría no es exactamente verdadera, sino que una teoría vigente es, pues, hasta este momento, la que es la mejor, vaya, es la que disponemos, pues, pero no quiere decir que explique de manera total lo que esté ocurriendo en un organismo o en una persona, ¿sí? No sé si me voy a explicar en esto, porque si tuviéramos una teoría total, o sea, una teoría absoluta y una teoría que nunca cambiara, esa teoría se convertiría en un dogma. Y se acuerdan ustedes que el dogma, pues es un conocimiento que no cambia. Y si no cambia, entonces se vuelve algo parecido a una cuestión de fanatismo, ¿no? O sea, y eso es lo que la ciencia debe evitar en este caso, ¿no? Imaginen que yo les diga, pues no, pues muchachos, palabra de Freud o palabra de Skinner, ¿no? El Evangelio según Watson. Si de pronto hago todo este tipo de situaciones y nunca cuestiono, nunca pongo a prueba los conocimientos que me da una teoría, entonces estaré tomando la teoría como un dogma y por lo tanto eso no es científico, ¿sí? Por esa razón, si alguien les dice, no, pues es que lo chido de lo chido es el conductismo, lo chido es el psicoanálisis, lo chido es el humanismo, lo más padre de todo es el sistémico. Pues no, porque resulta que hasta este momento es la teoría que quizá te ha funcionado a ti, es la mejor disponible, pero eso no quiere decir que sea la más exacta ni que nunca cambie, ¿sale? Entonces, dice aquí eh, Popper, dice, bueno, pues a fin de cuentas entonces vamos a ver que para el falsacionismo, la ciencia, o lo que nosotros llamaríamos ciencia, pues es un conjunto de hipótesis que necesitan comprobarse a través de enunciados singulares. La condición fundamental es que toda hipótesis debe ser falsable, o sea, toda hipótesis de pronto está sujeta a que en cierto momento se demuestre que es falsa, ¿sí? No sé si se entiende hasta aquí esa parte. ¿Sí se entiende o no? Díganme para regresarme, porque si no... Yo no lo entendí muy bien, profe. Sí, mire, por ejemplo, cuando usted dice que Freud tiene ahí por ahí una teoría acerca del complejo de Edipo, ¿sí lo han escuchado? Sí. Ok, ¿qué opina de esa teoría? Pues sí me hace mucho sentido. ¿Sí? ¿Usted cree que sea aplicable tal cual? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tiene sentido que en este caso el niño tenga tanta admiración por su mamá, por la relación que ellos van desarrollando desde el vientre. Entonces, al
Bueno, igual, o sea, no creo que le suceda a todos, a lo mejor se manifiesta de diferentes maneras, pero sí creo que sea algo muy factible y que sí se ve seguido. ¿Ok? Usted dijo algo interesante. ¿Cómo es que se manifiestan unos y en otros no? No sé. Sí, no sé si me explique por eso. Miren, una ciencia buscaría que se aplique para todos. ¿Se acuerdan que un requisito que decíamos de todo conocimiento científico era que éste tuviera una validez general? No sé si lo recuerdan ustedes. Ah, ok, ok, sí. Bueno, resulta de que si en uno se aplica y en otros no, entonces ahí algo está pasando. Eh, ¿Aplica igual para niños y niñas? No, Si no aplica igual, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo para que entonces esta teoría ahora no explique la generalidad? ¿Sí? Entonces vea usted que usted está cuestionando la teoría de Freud, ¿sí? Eh, Al cuestionarla, al ver si realmente eso se aplica o no se aplica, entonces ahí da la posibilidad de que usted esté tomando por falsos ciertos enunciados para dar paso a otra explicación que quizá de mejor manera nos permita comprender qué es lo que está sucediendo en esa relación entre el niño o los niños, su madre o quien es el objeto materno y la figura paterna, por ejemplo. ¿Sí? Aquí hay varias cosas que hay que considerar, ¿no? Freud, por ejemplo, enuncia esta teoría y la enuncia cuando de pronto se hablaba de una familia o un esquema de familia donde efectivamente íbamos a encontrar una madre, un padre y el hijo, o los hijos en este caso. Pero resulta de que qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las familias monoparentales ahora existentes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de esas familias homogenéricas? ¿O qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso donde ya no sea, digamos, directamente el padre el que sea sostén de la casa, sino que ahora están una especie de inversión de roles y es la señora la que de alguna manera aporta a la casa? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo empieza, digamos, esta teoría a explicar lo que está sucediendo con relación al complejo de Edipo? Alguien de pronto decía, oiga, Edipo pues era hijo único, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en familias extensas, donde no solamente está el papá, la mamá, sino está también el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, los primos y a otros hermanos también? ¿O qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos estos fenómenos de familias reconstruidas y entonces llega él con sus hijos y llega ella con sus hijos y entonces forman una familia reconstituida con los hijos de él y con los hijos de ella y los que ahora son medios hermanos? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo explica, por ejemplo, el complejo de Edipo ese tipo de manifestaciones, pues? ¿Sí? Si se fijan, este tipo de hechos empieza a cuestionar, empieza a exigirle a la teoría una explicación. Si la teoría logra explicar todo esto, sigue vigente. Pero si la teoría ya no logra explicar este tipo de situaciones, entonces la teoría empieza a falsarse, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, falsarse, o sea, la teoría empieza a tener puntos falsos, empieza a observarse que, por ejemplo, el, empieza a observarse que, acá está, empieza a observarse que esta teoría ya no ajusta para que se dé una explicación acerca de lo que ocurra y entonces se ve la teoría en la necesidad de reformularse para poder explicar lo nuevo que está ocurriendo y entonces si de plano no explica eso, entonces la teoría se termina por abandonar.
para darle paso a teorías nuevas que realmente expliquen, pues, o que busquen, mejor dicho, o que den, mejor dicho, una explicación, pues, un tanto cuanto más flexible, más plástica, más exacta acerca de lo que sucede, pero no necesariamente la mejor o en este caso la verdadera, ¿sí estamos? Porque insisto, puede haber teorías que no son verdaderas o no correspondan al esquema que tenemos de la verdad, pero que sigan vigentes, son vigentes, ¿sí? Y que quizá el día de mañana se cuestione su validez y al fin de pronto digamos, híjole, no manches, no explicaba esta teoría. Ojo, no quiere decir que la teoría no sirva, sí sirve. En su momento, por ejemplo, la teoría de Freud buscó y así tal cual como Freud la dijo, explicó una serie de situaciones. Sin embargo, llega un punto donde la teoría ya no ajusta, ya no es suficiente para explicar lo que de alguna manera ocurre o sucede, ¿sí? ¿Sí se entiende hasta aquí cómo va ese proceso? Profe, entonces se Sí. podría decir que las teorías son como diferentes tipos de hipótesis. ¿Podría Así es, considerarse así o no? sí, exactamente, son hipótesis, pero estas hipótesis son tomadas en muchos de los casos por verdades, ¿sí? Aquí el asunto está en que de pronto nosotros pues no nos dejemos llevar por señalar que, por ejemplo, una teoría es totalmente verdadera, sino que a través de este esquema que nos propone Popper, pues de pronto todas estas teorías van a estarse limitando, pues, por eventos nuevos, por situaciones nuevas que pongan a prueba estas teorías. Y como las ponen a prueba, entonces va a llegar el momento en que estas teorías ya no sean capaces de poder explicar lo que esté ocurriendo, ¿sí? Si, por ejemplo, tú ahorita crees en una teoría, dices que esa teoría, pues, sí explica ciertos fenómenos, bueno, eso es en este momento, pero vamos a ver si esto ocurre posteriormente, ¿sí? No sé si me dan a entender o a explicar con esa parte, Sí, profe. ¿sí? Sí, para todos, porque sí, no es tan sencillo, pues. ¿Sí vamos bien? Mesli, Merifer, Lore, Fernanda, ¿todo bien? En un libro había leído que una teoría tenía que ser refutable. ¿A eso se refiere? Así es. Y esa refutabilidad, o también conocida pues como falsabilidad, se da precisamente cuando tú pones a prueba la teoría, ¿sí? Miren, el nacimiento del psicoanálisis, por ejemplo, puso a prueba una teoría que existía y que duró su vigencia durante mucho tiempo, ¿sí? Hablamos de años, de siglos incluso. El modelo o la teoría que de alguna manera se empezó a cuestionar era una teoría que se le conoce como método anatomoclínico, ¿sí? ¿Qué dice este método anatomoclínico? Bueno, hay un autor, un médico, por ahí un médico del siglo XVIII, que lleva por nombre Claude Bernard, ¿sí? Aquí lo voy a anotar para que tengan la referencia, si lo quieren ustedes buscar. No, Claude Bernard, ahí le puse Claude, no, es Claude de Bernard. Los que sepan francés, es Claude. Bueno, Claude Bernard, él de pronto, él descubre, vaya, o él dice, que toda enfermedad tiene una correlación anatómica, o sea, que si te duele la cabeza, quiere decir que hay algo en tu cuerpo que está funcionando de más o que está funcionando de menos, ¿sí? Este es el modelo médico por excelencia. Te vas a hacer un examen sanguíneo y entonces en ese examen el médico verifica lo que está de más o lo que está de menos en tu cuerpo,
¿sí? Y dice, pues es que tienes bajas los glóbulos rojos, entonces tienes un cuadro de anemia. No, es que tienes muy alto el colesterol en tu sangre, entonces pues hay que tener cuidado porque entonces tienes bastante grasita y va a hacer que te ocasione luego una trombosis o alguna cosa de estas, ¿no? Si se fijan, el modelo médico siempre está buscando cosas que el organismo produzca de más o produzca de menos, cosas que funcione de más o que funcione de menos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el diabetes es porque no hay la producción adecuada de insulina, entonces es más bajo, ¿sí? De lo normal. La hipertensión es porque pues de pronto la tensión arterial es más alta, ¿verdad? De cierta manera siempre hay, o este método, esta teoría nos dice que siempre existen valores intermedios, ¿sí? Y se entiende eso, ¿verdad? La teoría, ¿sí? ¿No? Selene, Leslie, ¿sí? Bueno, ¿sí me escuchan? Ok, ya está, me dicen que sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, resulta de que en un momento de la historia había unas pacientes llamadas pacientes histéricas y estas pacientes tenían una serie de síntomas, pero en el momento en que los médicos querían saber si estos síntomas tenían una explicación orgánica, se toparon con la triste noticia de que no había ningún problema físico, orgánico, que explicara el por qué estas pacientes tenían cuadros de ceguera o por qué estas pacientes tenían cuadros de mutismo, o sea, se enmudecían, o por qué estas pacientes de pronto tenían parálisis en extremidades y no había una explicación orgánica, o sea, no había afectación de los músculos, no había afectación de nada. Y entonces decían, bueno, ¿cómo es que eso ocurre? Pues, ¿por qué estas pacientes tienen este tipo de síntomas? Si es que se buscaría que, o si es que se busca, pues, que haya una causa orgánica. De hecho, es más, ustedes van con su médico y el médico a fuerza quiere ver que haya un problema visible, ¿sí? Alguien se hace un electroencefalograma y ahí tiene que verse algo, porque de lo contrario, pues el método falla. Bueno, el asunto es de que estaban tan desesperados con este tipo de pacientes que se les empezó a ocurrir métodos no tan médicos, ¿sí? Para la época. Y no sé si ustedes conozcan a un tipo apellidado Charcot. Charcot, No. Charcot, ¿no? Bueno, búsquenlo también en internet. Charcot era nada menos y nada más que el médico personal de Luis Pasteur, el inventor de la pasteurización, vaya, y este señor, Charcot, pues de pronto, él, entre otras cosas, inventa la neurología, vaya, es uno de los primeros descubridores de la neurología, pero había una situación problemática con las pacientes que él trataba y es que decía, es que ¿cómo explico lo que le pasa a esta paciente? No es epiléptica, no hay algo que explique por qué convulsiona o por qué se enmudece o por qué tiene parálisis, o sea, ¿qué ocurre? Bueno, pues resulta de que él se le ocurrió hipnotizar a las pacientes. Ustedes no sé si han escuchado esta historia, donde estas primeras pacientes pues de pronto eran hipnotizadas pensando en que la hipnosis les permitiría aliviarse. Vean cómo entonces una teoría empezó a cuestionarse. Todavía hasta nuestros días vamos a ver que hay un enfrentamiento, por ejemplo, entre los psiquiatras, ¿no? Directamente, y algunos psicólogos, señalando qué es lo que realmente explica cierto tipo de síntomas.
Un ejemplo de esto lo vamos a ver, por ejemplo, con la esquizofrenia. Va a haber personas, autores que digan, la esquizofrenia se da por una cuestión genética, y va a haber otros que dicen, la esquizofrenia y otro tipo de trastorno se da por una cuestión social, ¿sí? La persona aprende a ser esquizofrénico, ¿no? Y para otros, la persona ya trae la esquizofrenia. No sé si me voy a explicar aquí. Sí, sí, sí. Pues, profe, bueno, no sé si qué tan cierto sea, pero yo había escuchado que, bueno, es que no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, no eran hijos de esa persona, pero convivían con una persona esquizofrénica y podrían como desarrollarla por el ambiente que tenían con tanto estrés, pues. Así es. Pero fíjese, aquí hay un enfrentamiento de teorías. Si usted lee, hay investigaciones que dicen que la esquizofrenia es puramente orgánica. Algunos psiquiatras, de pronto, lo primero que hacen cuando usted va es, ¿sabes qué? Pues te sientes deprimido, pues ahora ahí te va tu fluoxetina, ¿no? Para que pues, te alivianes poquito, ¿no? ¿Sí me explico? Y Ay, entonces, ¿mande? ¿Cómo? que para que se alivianen un poco a la Pues sí, discreta, ¿verdad? a la discre, ¿no? O sea, de pronto vamos a encontrar una teoría, ¿no? O sea, la teoría le dice, bueno, pues si está deprimido, pues que hace una baja de dopamina, entonces, ok, como se le bajó la dopamina, pues hay que, hacer o buscar la manera de que la dopamina se equilibre, y entonces, pues para que se sienta tranquilo, ¿no? Para que se sienta bien. Los que defienden la cuestión social van a decir, no, a esta persona lo que le hace falta es que hable lo que trae dentro, y si se siente deprimido es porque no ha hablado lo suficiente, no ha dicho lo que tenía que decir. Entonces, si se fijan, ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Inclusive va a haber psicólogos que les dicen, ¿sabes qué? No se recomienda que tomes medicamentos, ¿no? Hay otros que dicen, no, pues que sí, medicamentos y psicoterapia, y hay de plano psiquiatras que dicen, no, puro medicamento, con eso se le quita, ¿no? Entonces, si me explico, lo que vamos a encontrar aquí es que de la misma cosa vamos a encontrar diferentes teorías, y estas diferentes teorías, al final, dice Karl Popper, están siendo o están buscando, pues, dar una explicación acerca de lo que ocurre, pero esta explicación muchas de las veces es falsable. O sea, llega un punto donde digamos, cierta teoría se confronta y ya no explica, ya no es capaz de poder, pues sí, vaya, de poder dar comprensión acerca de lo que ocurre, ¿sí? Insisto, miren, hay medicamentos que en su momento fueron utilizados con mucho éxito, pero que al final se dieron cuenta que había secuelas secundarias, y entonces ya la teoría cambió. Entonces ya dicen, no, ya este medicamento ya no sirve, ya no es ahora sí que el indicado para esto. ¿Por qué? Porque tiene tales secuelas, tiene tales situaciones. Entonces, ya lo que se sabía de ese medicamento, pues ya no es adecuado. O sea, entre la misma ciencia, digamos, médica, también se cuestiona, también se confronta todos los días la explicación que puedan dar frente a cierto tipo de cosas. Ejemplo muy concreto, pues el asunto del COVID, ¿no? Vamos a encontrar teorías, y hay quien dice que un medicamento A, hay quien dice que la vacuna F, hay quien dice que la vacuna Y, pero a fin de cuentas todavía no se ha dicho, al menos no se ha podido explicar bien a bien, pues cómo se pueda desarrollar una teoría que impida el mecanismo de contagio de este virus, bueno, no el mecanismo de contagio, sino el mecanismo de que tiene este virus para estar en el organismo, y que entonces esto, pues de cierta manera, permita todos los síntomas que ya es por nosotros conocidos, ¿no? No sé si voy siendo claro con toda esta parte, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces aquí la moraleja, gracias, es que, y ya para concluir, la moraleja está en que siempre vamos a encontrar teorías
pero estas teorías, insisto, no son las que van a dar una explicación real, sino que son teorías que, insisto, son hasta este momento vigentes. Son, quizá, vamos a decirlo así, las teorías más aptas que nos permiten hasta cierto punto poder dar una explicación, pero que todos los días estas teorías buscan o tienen, digámoslo así, la misión de estarse contrastando, de estarse confrontando una y otra vez, hasta el punto en que llegue el momento que ya no sean válidas porque ya no pueden explicar lo que esté sucediendo. ¿Sí? Sí, vamos hasta aquí claros. O sea, va a llegar el momento en que, por ejemplo, el psicoanálisis, como lo entendemos, quizá ya no explique lo que está sucediendo con los sujetos y entonces tenga que reformularse también, ¿sí? O la gestal, o el sistémico, o el humanismo, o cualquier otra teoría, pues quizá va a llegar el momento en que ya no sea capaz de poder explicar lo que ocurre, ¿sale? Muy bien. Bueno, no sé si a este momento, compañeras, compañero, haya alguna pregunta que quisieran hacer, algún comentario que quieran ustedes expresar. No, profe, pero ¿nos podría compartir su presentación? Sí, claro que sí. De hecho, ya ven que los videos también de las clases quedan grabados ahí en la plataforma. Entonces, ustedes pueden pues revisar de nueva cuenta el video y de cualquier manera voy a crear un enlace para que quien así lo quiera, pues descargue las presentaciones igual y pueda servir de material de apoyo. ¿Vale? Gracias. Sí, bueno, pues quisiera escuchar, Selene, ¿usted qué opina de este tema? Pues se me hace como una manera muy lógica de generar teorías Ujú. y pues igual de desmentir teorías. Eso que dice usted de que todas tienen que ser refutables me hace mucha lógica con, por ejemplo, algunas teorías o pues sin atacar nada, pero algunas religiones que tienen como que su verdad y a la hora en la que tú como que cuestionas te dicen por qué sí o por qué no. Entonces como que ahí como que se desvalida un poquito para mí Ok, el hecho de que no pueda refutarse. así es, fíjese, usted dice un punto muy interesante, qué bueno que lo tocó. Eh, Son dos campos diferentes, o sea, por ejemplo, el campo religioso es el campo religioso, o sea, por ejemplo, como, porque alguna vez alguien muy curioso me llega y me dice, oiga, maestro, entonces, para ser un buen psicólogo y un psicólogo científico, ¿debo dejar de creer en Dios? No, o sea, cada quien tiene sus creencias, pues, ¿no? Pero las creencias son creencias, o sea, así me explico, o sea, a lo mejor alguien dice, yo soy creyente, yo voy a misa todos los domingos, perfecto, ¿sí? Comulgo, perfectísimo, muy bien. Son tus creencias religiosas, muy bien. Pero en el campo, por ejemplo, de lo que sería en este sentido, por ejemplo, la psicología, pues quizá las creencias religiosas no nos funcionen tanto para poder explicar lo que ocurra, por ejemplo, con cierto tipo de persona. Y efectivamente, las explicaciones que guarda la ciencia para que realmente sea ciencia, pues implican que alguien no haga de la ciencia un dogma, ¿sí? Por esa razón es que hay que tener, pues, hasta cierto punto cuidado cuando alguien diga, no, pues es que mira, es que el psicoanálisis es la neta del planeta, o el sistémico esto es y después de aquí ya no hay nada. No, sí hay, ¿sale? Y precisamente eso es lo que diferencia la ciencia de la religión. Pero la religión tiene su campo, tiene su lugar, dijéramos, y son respetables todas las creencias de carácter religioso que cada quien tenga, pero también es el hecho de que en relación a la ciencia no puede operar como una religión, ¿verdad? Sino que la ciencia buscaría, en todo caso, estar confrontando sus enunciados universales
con elementos que de alguna forma se presenten todos los días, ¿verdad? Entonces, muy válida pues su observación. Muy bien. Andrea, ¿qué nos puede usted comentar? Pues no sé, profe, como que me hace dudar ahora sí de todo. A ver, explíqueme eso, como de todo. No sé, o sea, si me pongo como a analizar quizá en alguna parte de las teorías que hemos revisado en clase, pues sí tiene Ajá. como que ver, o sea, algunas cosas que sí parecen como muy lógicas, y si es así como que, no sé, me pongo a pensar y digo, pues a lo mejor sí es cierto eso que dice de que no hay como un 100% de que la ciencia sea real, pues. Es que la ciencia no persigue la realidad, ¿sí? Ese es el punto. O sea, busca explicar, busca esa verdad, pero no es que la tenga. Entonces, busca dar una explicación. Por eso la palabra verdad es quizá una palabra que hay que tenerle cierto respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque difícilmente yo podría decir, ¿saben que yo tengo la verdad? No, ¿sí? Yo puedo decir que tengo cierta explicación. Por ejemplo, ahorita esta es una cierta explicación que damos acerca del fenómeno del conocimiento. Pero eso no quiere decir que el día de mañana esto cambie, pues, ¿sí? Posiblemente en este momento es vigente, en este momento explica algo, y es válido, ¿no? Al fin y al cabo, todos partimos de una base, pero eso no quiere decir que el día de mañana podamos cuestionar lo que ocurre en esa base, o que el día de mañana lo que de alguna forma nosotros decimos que existe, pues a lo mejor es diferente, ¿sí? En ese sentido es como va, ¿verdad? Eh, y bueno, muy, muy valioso su comentario, muchas gracias. Cintia, ¿qué nos puede comentar? Ay, perdón, es que me está trabando esto. Ok. Pues me deja pensando en las teorías que todas tienen que tener como pues su margen de credibilidad, o sea, no podemos llegar a decir, esto es esto y así nomás, o sea, tiene que tener un sustento, ¿no? Así es. Y tan riesgoso es decir que todo es válido como tan riesgoso decir que nada es válido, ¿eh? O sea, ojo con eso. O sea, sí es importante que ciertas teorías nos alimenten y conocer las teorías. O sea, eso creo que es algo necesario. Pero la única moraleja, pues, de esto es que las teorías hay que verlas con ese cuidado. O sea, no son absolutas, sino son siempre las mejores explicaciones que a este momento existen, al menos para nuestro contexto, que permiten explicar lo que está sucediendo, ¿sí? Ok, bueno, muchas gracias, Cintia. Y bueno, no sé si alguien más, para concluir pues el día de hoy nuestra clase, Suyi, Mesli, Selene, ya habló, que son los que veo por aquí, a ver. Se me hizo interesante el tema porque, bueno, o sea, ya me estaba haciendo la idea de que la ciencia iba a ser absoluta. Sí, ¿verdad? O sea, de pronto a veces piensa uno que así es, ¿no? Y no. O sea, por eso es que hay que tener como pues cierta, Como un balance, ¿no? ajá, y poder hasta cierto punto mirar toda teoría así, como de, bueno, a ver, ahorita es posible, ahorita esto explica, pero eso no quiere decir que siempre explique las cosas de la misma manera, ¿sí? Ok, muy bien. Y bueno, no sé si alguien más quiera dar algún comentario, ¿no? Bueno, pues entonces si no hubiera algún comentario, pues vamos a dejar hasta el día de hoy por aquí, compañeras, compañeros. Agradecerles todo este tiempo porque, bueno, pues fue un periodo, insisto, para mi juicio, pues complejo. Solamente los vi de manera presencial una semana y y bueno, entonces todo lo demás ha sido virtual y bueno, sé que ha sido algo complicado, algo complejo y todos hemos estado como aprendiendo del proceso, pero
pues creo que los resultados pues se han estado dando, así que pues no me resta más que agradecerles todo este tiempo y pues nos vemos la próxima sesión a las 7. Quiero darle la retroalimentación de sus memorias. Por ahí pueden enviarlas el día de hoy y el día de mañana inclusive, para que me den chance de poderlas leer, y una vez que se lean, pues darles la retroalimentación la próxima semana, y después de ahí hacer el examen totalizador y desearnos pues ahora sí que mucho éxito para el siguiente semestre, ¿verdad? Entonces, pues si no hay un comentario, pues les deseo una linda noche, descansen, si pueden descansar, porque sé que están haciendo muchos trabajos, y bueno, pues un abrazo para todos y para todas. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, pues cuídense mucho. Adiós. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe, bye. Adiós, que estén muy bien.